Tremendo sacudón se produjo en la salud en Colombia. Al amparo de la emergencia social, el gobierno tomó una serie de decisiones con las que promete ampliar de manera significativa la cobertura de los servicios de salud, facilitar el acceso de más personas a más tratamientos, frenar los que considera abusos por parte de algunos usuarios y, sobre todo, evitar que se suspenda la prestación del servicio. Las medidas han generado diversas reacciones y mucha sorpresa. Hay incluso quienes piden más tiempo y más claridad para poder expresar una opinión consistente sobre el tema, que se van a reducir los tratamientos incluidos en el plan obligatorio de salud, que los ciudadanos tendrán que pagar de su bolsillo ciertos procedimientos, que los médicos no podrán formular y ordenar lo que ellos crean, sino lo que les permitan, y que se está haciendo un gran esfuerzo económico para aliviar la situación económica de las EPS. Pues el ministro de Protección, Diego Palacio, respondió a estas observaciones e hizo nuevas precisiones en un diálogo con Darío Fernando Patiño. Darío Fernando Patiño entra al radar. Ministro Diego Palacio, ¿cuál fue la situación que nos llevó a tomar estas medidas drásticas, estos 15 decretos que tienen pues como estremecido al país? Darío, hay un incremento significativo del gasto dentro del sector, que se concentra mucho de ello, no la totalidad, pero mucho de ellos en los servicios no POS que prestan los entes territoriales. Usted le puede preguntar a cualquier departamento y los gobernadores o los distritos le pueden mostrar y graficar cómo ha sido ese incremento significativo en ese gasto, y eso estaba poniendo en riesgo la prestación de servicios del sector. Ministro, ¿estas medidas sí resuelven estructuralmente el problema? Porque lo que ocurre en Colombia es que hay mucha más gente afiliada al régimen subsidiado que al régimen contributivo, que es mucho más lo que se da en servicios de salud que lo que se recibe. Hay elementos que son importantes. Hay cerca de 20, 21 millones de personas en régimen contributivo, si usted suma lo que es régimen contributivo más regímenes especiales. Y en el régimen subsidiado podrían ser cerca de 24 millones de personas. Lo ideal es que fueran menos en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo, y ahí vamos a tener que hacer una depuración de bases de datos para ver quién realmente debe estar o no en el régimen subsidiado. En este momento, en época preelectoral, es difícil poder aspirar a reducir el censo de Sisbén. Se ha venido haciendo una depuración, de hecho, si mal no recuerdo, 14, 15 entes territoriales ya tienen un Sisbén actualizado, que nos va a permitir, al cruzar los datos, poder identificar si hay gente que creemos nosotros que puede estar colada o no. ¿Por qué razón se llegó en este momento a esta decisión? La situación ya se venía alertando desde mucho antes, no se había tomado así un corte tan drástico. Sin embargo, Darío, se presenta en el transcurso de los últimos meses un incremento mucho más acelerado, un crecimiento significativo. Y como le digo, eso ponía en riesgo la prestación de servicios. No solo que ya se estaba cerrando en algunas entidades departamentales, sino que hacia futuro teníamos que tener la necesidad de prevenir un riesgo grande al que se estaba enfrentando el sistema de salud. Entre las críticas que se hacen a estas medidas es que fundamentalmente lo que se va a hacer es recoger mucha plata para pagar las deudas y pagarles a las EPS y que las EPS queden tranquilas. Yo no comparto, yo respeto perfectamente ese planteamiento que algunos pueden hacer. Y creo que el país, yo no he logrado, Darío, transmitir el elemento más importante de esta emergencia. La emergencia va a permitir acelerar el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, va a permitir que el país tenga universalización en cobertura y va a permitir que el país tenga unificación de planes. Eso no se lo imaginaba. Los ejercicios que nosotros habíamos hecho antes permitía prever que la unificación de los planes se podían dar en el transcurso de 25 años. Y es factible que ahora logremos una unificación en el transcurso de un año o de menos incluso. Bueno, ¿en qué consiste esta restricción, si se puede llamar así, a que la gente tenga acceso a unos servicios extra POS, a un tipo de tratamientos especiales? Mucha gente pensará ¿qué me van a quitar? Yo creo que hay que verlo completo. Por lo tanto, la posibilidad de restringir servicios depende desde la perspectiva que se vea. Si usted lo ve desde la perspectiva de los 24 millones, lo que se va a hacer es abrir una enorme posibilidad para tener servicios que nunca antes habían recibido. Si usted lo ve desde el sistema en general, el sistema tiene que racionalizar los gastos. Hoy en día hay una cantidad importante de pagos que estamos haciendo con cargo a los recursos que usted y yo y que todos los televidentes están aportando, que no tienen evidencia científica de que realmente sirven.
Déjeme le pongo un ejemplo. Un ejemplo, sí. La hormona de crecimiento. El país puede gastar cerca de 60.000 millones de pesos en hormonas de crecimiento. Esta mañana hablaba con el doctor Efraín Otero, exministro, endocrinólogo muy importante, y él calcula que no más del 10% de la población que recibe por tutela o por orden de CTC la hormona de crecimiento realmente tiene evidencia científica de que le puede servir. Bueno, si lo miramos entonces desde el grupo de personas, más de 20 millones que somos aportantes, estas personas que somos aportantes vamos a tener de alguna manera un tipo de restricción, unos filtros para poder llegar a determinados servicios y además no vamos a poder usar la tutela. No hay ninguna posibilidad, ninguna, entre otras por tema constitucional, de que la emergencia social o cualquier decreto expedido en emergencia pueda modificar la tutela o pueda modificar un derecho fundamental o derechos laborales. Eso no se pueden tocar. Acá no estamos tocando para nada la tutela. Acá perfectamente, si la persona va a buscar un servicio y desde el punto de vista de protocolo médico se le dice que no se le puede prestar o la persona no va a buscarla así, sino que directamente va a poner la tutela, también lo puede hacer. Usted dice que la gente del régimen subsidiado no tiene acceso a muchos servicios médicos. ¿Por qué entonces tanta gente prefiere estar en el Sisbén que estar en el servicio, en el POS? Hay cierto tipo de trabajadores que dicen, no, yo prefiero quedarme en el Sisbén. Claro, eso es cierto, pero porque los requerimientos son distintos. Déjeme, se lo presento de esta forma. Mientras que la gente del área rural, por ejemplo, busca fundamentalmente consultas, busca tratamiento de consultas, nosotros, usted y yo, si tenemos algún problema de gripa, buscamos es al especialista. La persona de allá busca es al médico general. Hay una cantidad de requerimientos distintos, de acuerdo a la cultura, a la ubicación, al acceso geográfico, en fin. Pero en el momento en que realmente se necesitan servicios, una placa de rayos X, por ejemplo, o servicios de imagenología, usted y yo los tenemos incorporados en el plan obligatorio, allá no los tienen incorporados. Ellos tienen que hacer la vuelta para poder tener la autorización de esos servicios. ¿Qué le preocupa a esa gente? A ellos les preocupa fundamentalmente que si se les pone a pagar en el contributivo, inmediatamente pierden los otros beneficios del Sisbén. Pueden perder el estar en Familias en Acción o pueden perder créditos de subsidios de vivienda. Es eso lo que le preocupa a ellos. ¿Cómo es eso de que yo voy a tener que ayudar a financiar algún tipo de tratamiento los que estén por fuera de POS? Se lo planteo de esta forma. Una persona cualquiera, llevo 20 años contribuyendo. Claro, una persona cualquiera, independiente de quién sea, llega y tiene un problema auditivo y se le dice, hombre, su problema auditivo, de acuerdo a la evidencia médica en el mundo, no solo acá, sino en el mundo, se puede solucionar con este tipo de audífono, que está cubierto dentro del POS, y es un audífono que se ve porque está acá por fuera de la oreja, la gente lo alcanza a ver, pero le soluciona su problema auditivo. Pero la persona dice, hombre, yo no quiero ese audífono, porque yo no quiero que se me vea, yo quiero que sea color piel, en fin, tiene unas características distintas. ¿Hoy qué hace? Hoy recurre a la tutela. Y terminamos con los recursos de usted, con los recursos míos, con los recursos de los televidentes, pagándole un audífono de 20 millones de pesos, que no solo le soluciona su problema auditivo, sino que le soluciona su problema estético. Acá lo que estamos planteando es, el sistema puede cubrir lo que es el problema auditivo. Ya el problema estético es otro tema y hay que mirarlo, y si la persona tiene capacidad de pago, de pronto la persona diga, hombre, yo pongo el excedente o yo pongo parte del excedente y quiero el audífono de 20 millones. ¿Y si no me prestan? Bueno, cuando tenemos cesantía tenemos la posibilidad de recurrir a ellos, como lo tienen varios de los televidentes que nos están viendo, podemos recurrir a cesantías para pagar educación, para pagar vivienda o para pagar remodelación. Acá lo que estamos diciendo es, si usted en un momento dado quiere utilizar cesantías para pagar servicios de salud, lo puede también hacer. Pero entonces, ya que no me va a dar a mí eso que yo estoy pidiendo vía tutela, que me va a mejorar ahí el aspecto estético de mi audífono, quiere decir que esa plata de menos que se va a gastar entonces va a ser destinada a darle más servicios a los del régimen subsidiado. En general a todos los colombianos. Acá lo que estamos buscando es que los colombianos podamos, como lo plantea la Corte. La Corte dice, acá debe haber un plan unificado de salud para los colombianos, y es eso lo que estamos logrando. Créame que muchas de las restricciones que la gente está preocupada, y yo entiendo que están preocupados, son restricciones frente a procedimientos o que no tienen evidencia científica
o que a veces no es bueno que se paguen, porque yo no, con toda convicción se lo digo, nosotros estamos pagando, por ejemplo, cirugías de seno para mujeres porque quieren tener un mejor seno, quieren tener mejores glúteos o quieren tener un mejor abdomen. Yo le puedo mostrar tutelas estéticas que no tienen absolutamente nada de funcional, pero que la persona quiere estar con una mejor presentación. Eso está bien que lo haga, pero ese mejoramiento estético debe ser por cuenta de la persona, no por cuenta del sistema, porque con esa plata que estamos gastando allí estamos dejando de atender otras personas que realmente tienen necesidad, que están comprometiendo la vida de esas personas y no solo la belleza. Bueno, y hay preocupación cómo que se va a castigar a los médicos con sanciones de 50 salarios mínimos si se salen de un formato y de unas exigencias de medicación, de formulación. Darío, ese es uno de los temas que más controversia ha generado. Déjeme se lo presento de esta forma. Países como Francia, los estándares o las guías son obligatorias para los médicos, porque entre otras, gran parte de las guías las hacen con la participación de los médicos. Son las mismas sociedades científicas las que dicen, de acuerdo a las características del país, son este tipo de tratamiento los que nosotros damos y de acuerdo a la evidencia científica. Acá lo que estamos planteando es que cuando un médico se sale de esas guías, acá no las estamos haciendo obligatorias como en muchos países, decimos, si ese médico se sale de la guía, debe tener argumento científico para salirse de la guía. Porque es que si no, recordemos que el médico que se está saliendo de la guía está asumiendo el papel de un ordenador de gasto público. Y lo mínimo que debe tener un ordenador de gasto público es tener la seguridad y tener la convicción que lo que está ordenando tiene que tener un efecto. Si esa persona tiene un argumento científico de decir, hombre, las características del paciente eran estas y por eso yo no pude seguir la guía, sino que creo que es mejor darle este otro tratamiento, que lo haga, pero que tenga el argumento científico. Pero los médicos son empleados de empresas prestadoras de salud, los están vigilando, les ponen control de tiempo de cuánto se demoran con un paciente. Fuera de eso les dan ya de hecho unos parámetros para que solo ordenen en determinados casos exámenes y solo ordenen unos medicamentos. Y dicen, ahora además nos van a multar. No hay una excesiva presión sobre los médicos en la calidad de la prestación del servicio. Acá hemos sido muy celosos con el conocimiento como el elemento central de gasto. Acá sí creemos que es bueno por el país, por los pacientes, por el sistema, por todos, que cualquier decisión se base en conocimiento. Yo creo en el conocimiento, en la capacidad de los médicos. Créame que a pesar de que lo que usted plantea se puede presentar en muchas o en algunas EPS o en algunas instituciones, acá hay médicos de muy buena calidad, que siguen perfectamente formulando lo que creen que deben formular porque tienen la evidencia científica actualizada. Si un médico se revela y dice, no, yo digo que esto es lo que hay que formular, lo echan simplemente. No sé si tenga la independencia, la fortaleza para enfrentarse a una institución con la que trabaja y decir, esto es lo que se debe hacer. Sí, yo esa parte no la conozco en detalle, Darío, y creo que tampoco la está cambiando la reglamentación de la emergencia. Es factible que eso se pueda presentar en algunas entidades, pero sí le estamos dando un enorme esfuerzo, por ejemplo, a los tribunales de ética médica, para que puedan participar no solo frente a personas, sino frente a instituciones. Estamos dando una enorme lucha y creando instrumentos de lucha contra la corrupción también, que eso no se le ha contado mucho a la población, y eso está marcado dentro de los 15 decretos. Bueno, ¿hay algo de lo que usted haya escuchado en estos días, de la polémica que se ha generado, que piense, esto sí podría reconsiderarse, esto valdría la pena revisarse? Sí, ¿Cómo que? por ejemplo, hay una obligatoriedad. Se dice que las EPS del régimen subsidiado contratarán hasta el 60% con la red pública. Y eso era necesario aclararlo, y ya firmé la resolución donde se aclara exactamente la interpretación del alcance del artículo. Y con seguridad, Darío, va a haber muchas cosas que hay que aclararlas y que hay que precisarlas. Y eso se hará en el proceso de reglamentación. ¿Esto va a tener revisión de la Corte Constitucional? Claro, tiene que tener constitucionalmente. ¿Cómo se siente frente a esa revisión? Bien, yo creo que ahí hay argumentos y le insisto en esto. Lo que acá se ha planteado en esta emergencia son unos instrumentos que permiten acelerar el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional. Gracias, ministro. A usted.